que habíamos visto la clase pasada, habíamos empezado a ver lo que era una máquina térmica, o sea, una máquina de funcionamiento cíclico, habíamos visto cuáles eran las condiciones de esas máquinas, tenía que intercambiar calor entre dos fuentes, o sea, para producir un trabajo neto tenía que intercambiar calor entre dos fuentes. Bueno, era una máquina cíclica, vimos los dispositivos, vimos que había dos tipos de máquinas térmicas, de combustión externa y las de combustión interna, que estas en particular de combustión interna las modelábamos con los ciclos de comparación para poder estudiarlas. Y también habíamos visto el primer principio aplicado a esas máquinas térmicas y habíamos obtenido que la sumatoria de los calores netos intercambiados tenía que ser sí o sí igual a la sumatoria de los trabajos netos intercambiados, tanto en las de combustión externa como en las de combustión interna. Después habíamos definido el rendimiento de una máquina térmica cualquiera. La definición era el trabajo producido sobre el calor total consumido, es decir, el beneficio sobre el costo de lo que nos salía obtener ese beneficio. Y bueno, habíamos analizado el primer enunciado del segundo principio de la termodinámica, que era el enunciado de Kelvin Planck, que estaba relacionado con una máquina térmica, que nos decía que es imposible construir una máquina de funcionamiento periódico que convierta todo el calor que ingresa en trabajo. ¿Está bien? Es decir, que una máquina de estas características no puede operar a menos que intercambie calor con dos o más fuentes a distinta temperatura. Bueno, habíamos visto además que existían otras máquinas, que eran la máquina frigorífica y las bombas de calor, que en lugar de producir trabajo consumían trabajo, y en un caso el objetivo era mantener un espacio refrigerado, en el caso de las máquinas frigoríficas, y en el caso de las bombas de calor era calefaccionar un ambiente. ¿Está bien? Habíamos visto además que usaban otros fluidos de trabajo. Habíamos visto también los dispositivos que conforman lo que es la máquina cíclica, y finalmente habíamos visto cómo se calculaba una especie de rendimiento, digamos, para la máquina frigorífica y la bomba de calor, que habíamos definido como COP, que era el coeficiente de performance. Entonces hoy vamos a continuar y vamos a ver otro enunciado del segundo principio de la termodinámica, que es el enunciado de Clausius. Profe, Sí. antes de que arranque con ese enunciado, ¿cuál era la diferencia como tal entre rendimiento y lo de performance que había nombrado No, la clase pasada usted? ¿cómo se definían? Claro, la diferencia, porque no son una cosa igual que la otra, la de No, digamos, performance y es una el... forma de medir la eficiencia, digamos, con la que yo uso el ingreso, el costo, digamos, que en este caso de la máquina frigorífica, la bomba de calor, va a ser el trabajo que tengo que consumir, con respecto al beneficio que voy a obtener. Es esa relación. Ah, está bien. ¿Está bien? O sea, es Bien, equivalente, lo que pasa es que acá se define coeficiente de performance. ¿Sabes por qué no se llama rendimiento? Porque habíamos visto que estos podían ser mayores que 1. claro. Y los rendimientos, para no confundir, el rendimiento definido con esa palabra nunca puede ser mayor que 1, para ni en termodinámica ni en ningún lado. Pues nunca van a haber un rendimiento mayor que 1. Por eso es que se le cambia el nombre, pero en realidad analizan lo mismo. Bien, genial. ¿Está bien? Gracias. Sí, Bueno. gracias. Entonces, vamos a ver el segundo enunciado del segundo principio de la termodinámica, que es el enunciado de Clausius. También está relacionado, al igual que el de Kelvin Planck, con las máquinas cíclicas, y por eso es que tuvimos que ver todo lo que es una máquina térmica, máquina frigorífica, etc. Entonces, este enunciado nos dice que el calor no se puede transferir espontáneamente de un cuerpo frío a otro más caliente. ¿Está bien? O sea, eso no es algo que podemos ver. ¿Se cortó? Creo que se Profe, cortó.
Y se marchó. Sí, se le cortó la profe. Un recursante que dé la clase. Chicos, se me cortó internet. Ahí me Ah, sí. Sí, había quedado ahí en el segundo enunciado. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, profe. ahí se lo escucha. Ah, se me cortó internet, así que está medio, hoy está medio inestable la cosa. Les aviso por si se me vuelve a cortar, es por eso. Bueno, nos habíamos quedado acá. Entonces, les había dicho que acá yo les subrayé la palabra espontáneo, porque bueno, alguno de ustedes me puede decir, bueno, pero acabamos de ver que en una máquina frigorífica vamos de un espacio refrigerado frío y liberamos calor a un ambiente caliente. Bueno, justamente, pero para poder lograr eso necesitamos consumir un calor. No es algo que suceda de forma espontánea. ¿Está bien? En una heladera lo hacemos, pero no es espontáneo, necesitamos trabajo. Entonces, una forma equivalente y más formal para decir esto es que es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir calor desde un cuerpo a baja temperatura, o un cuerpo desde baja temperatura a otro a mayor temperatura. ¿Está bien? Que es lo que está acá en el recuadro. Es decir, no existe una máquina que transfiera calor de un espacio frío a otro caliente y que no consuma trabajo. Si el trabajo fuera cero, como tenemos en el esquema, como tenemos en este esquema, tendríamos un dispositivo cíclico que quita calor de un espacio frío y lo transfiere a uno caliente. Y esta máquina es imposible de construir, no existe. ¿Está bien? Entonces, fíjense que el segundo principio, como les había comentado al principio de la clase anterior, impone restricciones y también nos dice en qué dirección van los procesos. Algo que el primer principio no nos dice, o sea, si yo aplico el primer principio de esta máquina, me dice que un calor entra y un calor sale, punto, o sea, se transformó. No me dice si se puede hacer, si está bien la dirección o no. Eso lo vamos a ver con segundo principio. ¿Está bien? Entonces, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es que los dos enunciados que vimos hasta el momento, que era el de Kelvin Planck y el de Clausius, son equivalentes, o sea, son exactamente lo mismo. Fíjense que los dos se basan como en la negativa. ¿Vieron? Es imposible construir una máquina, es imposible que todo el calor, o sea, no son como afirmaciones de la primera ley que dice la energía se conserva, no se crea ni se destruye ni se conserva. Estos son enunciados como de algo que no puede ocurrir. Entonces vamos a ver que son equivalentes. El enunciado de Kelvin Planck nos decía que era imposible que exista una máquina cíclica que produzca trabajo solo a partir de la fuente de alta temperatura, que es la que tenemos acá en la izquierda. ¿Está bien? Tenemos una fuente de alta temperatura, la máquina recibe calor de esa fuente de alta temperatura y la convierte totalmente en trabajo. Entonces, si ocurre eso, el rendimiento definido como trabajo neto sobre el calor recibido por la máquina térmica, entonces el rendimiento térmico va a ser de 1, que es exactamente esta máquina térmica que está a la izquierda. Entonces vamos a analizar los enunciados por el absurdo, es decir, vamos a suponer que Kelvin Planck estaba equivocado y que esta máquina efectivamente se puede construir. Entonces, estamos diciendo que esta máquina existe y es capaz de transformar todo el calor que recibe en una cantidad de trabajo neto igual. Es decir, que si yo aplico primer principio, este es un sistema cerrado en régimen estacionario, me va a quedar que el calor que ingresa es igual al trabajo neto, que es lo que dice en esta flecha. ¿Está bien? Entonces, y no desecho nada a la fuente de baja temperatura, porque su rendimiento es 1. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a incorporar
entre la misma fuente de alta temperatura y una fuente de baja temperatura una máquina frigorífica. Y esa máquina frigorífica necesita un calor para funcionar, que era un trabajo para funcionar, que ingrese un trabajo, que era lo que habíamos visto recién. Entonces vamos a suponer que ese trabajo entregado por esta máquina, que Planck dice que es imposible, pero nosotros la hicimos de alguna forma, vamos a suponer que ese calor que entrega ingresa a la máquina frigorífica. ¿Está bien? Entonces, como habíamos dicho, ese trabajo es igual a QH. Ese trabajo es igual a QH. Entonces, mi máquina frigorífica va a extraer un calor del depósito de baja temperatura y se lo va a entregar al depósito de alta temperatura. Si yo aplico primer principio a mi máquina frigorífica o refrigerador, como dice acá, voy a tener que el calor que entrega mi máquina a la fuente de alta temperatura va a ser QH más QL. Esto es porque aplico primer principio, supongamos que estos son los límites, sistema cerrado, régimen estacionario, o sea, la variación de energía interna en el tiempo es 0. Voy a tener que el trabajo ingresa trabajo neto, que es lo mismo que QH, ingresa el QL de la fuente de baja temperatura. Es decir, como lo que ingresa es lo mismo que lo que sale, este calor tiene que ser QH más QL. ¿Acá me siguen? Sí, Bueno, profe. entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un límite, vamos a analizar 3 sistemas distintos: el depósito de alta temperatura, el conjunto de las 2 máquinas y el depósito de baja temperatura. Y vamos a analizar qué sucede. Si yo tomo como límite mi depósito de alta temperatura y le aplico primer principio, voy a ver que a esa fuente entra un QH más un QL, que es esta que tengo en la izquierda, y sale un QH. Es decir, que la sumatoria de calores netos, ¿cuál va a ser? QL, ¿no? ¿Que entra o que sale? QL que entra. Entra. O sea que yo podría escribir esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, si yo ahora cambio mi sistema y ahora analizo la fuente de baja temperatura, voy a tener únicamente que egresa un calor desde la fuente de baja temperatura, que es QL. Es decir, que yo puedo volver a escribir eso. ¿Está bien? Ahora voy a tomar un último sistema. Mis límites ahora van a incluir lo que es la máquina térmica y el refrigerador, y voy a aplicar primer principio y voy a ver cuáles son las energías a través de los límites del sistema. ¿Alguien me puede decir qué es lo que me queda? QL saliente. QL saliente, ¿y qué más? ¿El trabajo solamente te queda? No, el trabajo no lo ves porque uno lo cede y el otro lo recibe, digamos, ¿no? Claro, queda igual. Esta Porque interacción, los valores acuérdense, de UH y QL se cancelan. acuérdense ¿Se que tenemos cancela que ver todo o no? los límites del Ah, sistema. Acuérdense que dos, tenemos que ver. 2 QL, porque entra uno de abajo. Acá tenemos un QL que entra y un QL que sale. Claro. Y acá tenemos un QH que entra y un QH que sale. No queda nada. O sea, no me queda nada. Esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces fíjense lo que Sí. obtuvimos. ¿Qué me dice esta máquina? Que el dispositivo, que ahora es una máquina térmica más un refrigerador, no importa, es una máquina de operación cíclica, toma calor de una fuente de baja temperatura y espontáneamente lo transfiere a una fuente de alta temperatura. Y decimos que es espontáneo porque no existe, no se requiere ningún trabajo. Fíjense que es solamente el flujo de calor que entra y que sale. No estoy necesitando ningún trabajo para que ese calor fluya de la fuente de baja temperatura a la de alta temperatura. Es decir, que estoy contradiciendo el enunciado de Clausius con esta fuente. Entonces, nosotros comenzamos ya contradiciendo a Kelvin Planck porque ya de una dijimos que esta máquina existía. Entonces la conclusión es que si viola el enunciado de Kelvin Planck, entonces viola el enunciado de Clausius y viceversa. Si viola el enunciado de Clausius, viola el enunciado de Kelvin Planck. Y esto es porque todos los enunciados son equivalentes entre sí. ¿Se entendió esto, chicos?
Sí, entendido. Bien, perfecto. Entonces avanzamos. Profe, pero ¿está Sí. bien que pase, digamos? No, justamente, no está bien, porque nosotros empezamos ya con algo que está mal. Claro, O sea, y nosotros cómo. dijimos que estamos demostrando, en realidad no, dijimos que vamos a empezar por el absurdo para ver que si yo violo un principio, entonces violo el segundo. O sea que Kelvin, Planck y Clausius claramente tenían razón. O sea, esto no puede ocurrir. Está ¿Está bien. bien? O sea, lo que Sí. estamos viendo acá es que son enunciados equivalentes, pero ¿cómo demostramos que son equivalentes? Por el absurdo. ¿Está bien? En Claro. vez de demostrar que no se puede construir esa máquina, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a contradecirlos a los dos. Y llegamos a conclusiones absurdas. Es decir, que tanto Kelvin Planck como Clausius tenían razón. O sea, estas máquinas no pueden existir. Bien, ¿Bien? bien, sí. Entonces avanzamos un poco. Profe, Sí. ¿esto tiene que ver algo con la ley cero de la termodinámica? Que cuando ponía los cuerpos en contacto, la temperatura va desde mayor temperatura hacia el de menor Sí. temperatura. Tiene que ver eso y lo vamos a ver la clase que viene. Sí, sí. Está todo relacionado, pero vamos de a poco porque hoy van a haber como muchos conceptos nuevos y me van a odiar y siguen siendo conceptos. O sea, todavía no vamos a ver cómo calcular, o sea, no vamos a llegar a entropía todavía hoy. Eso lo vamos a ver la clase que viene y ahí vamos a analizar eso que vos decís. Pero para eso necesitamos el concepto de entropía. Bueno. Pero sí está todo relacionado. Fíjense que acá ya estamos viendo, como les decía, estamos ya analizando direcciones. Algo que el primer principio nosotros veíamos los límites, entra, sale, pero nunca nos cuestionábamos si eso que entraba y salía estaba bien. O sea, ahora estamos viendo que hay direcciones que pueden cumplirse y direcciones que no. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Nosotros dijimos hace un ratito que hay máquinas, y con todo lo que vimos acá también, nosotros vimos que hay máquinas que cumplen el primer principio, pero no con los enunciados referidos al segundo principio, como por ejemplo esta. Esta, si yo analizo el primer principio, perfecta, o sea, lo cumple perfecto. La energía se conserva, no se crea ni se destruye. Voy al segundo principio y me dice, no, che, esta no funciona, no puede ser. Entonces eso nos lleva a la definición de lo que son los móviles perpetuos de primera y segunda especie. ¿Está bien? Esos móviles perpetuos son máquinas que contradicen la primera ley, en el caso del móvil perpetuo de primera especie, y otras máquinas que contradicen la segunda ley, como es el caso del móvil perpetuo de segunda especie. Es decir, que hay dispositivos que pueden contradecir solamente una, o hay dispositivos que pueden contradecir las dos leyes. Lo importante es que si una máquina o dispositivo contradice alguna de las dos leyes, ya sea la primera o la segunda ley, entonces esa máquina es imposible de construir y no puede funcionar. Sí o sí, para que una máquina sea posible, o sea, de funcionamiento posible, tiene que respetar las dos leyes de la termodinámica. Entonces, vamos a empezar a analizar la primera de las máquinas, o sea, el gráfico superior que tenemos acá, que es el móvil perpetuo de primera especie. Fíjense, esta máquina tiene un fluido que pasa por un evaporador, acá dice caldera, pero está mal, o sea, esto es un evaporador, no es que está mal, considérenlo como un evaporador, en donde el fluido ingresa y se evapora. Luego ese fluido sale del evaporador y se expande en la turbina en donde que produce trabajo, ¿no? O sea, cuando el fluido pasa por la turbina, el fluido se expande y produce trabajo. Ese trabajo que produce la turbina, una parte alimenta a la bomba, que consume trabajo, y otra parte se entrega a lo que es un generador. ¿Está bien? Entonces, luego de la turbina, el fluido ingresa al condensador en donde se condensa. Y luego ese fluido, bueno, acá por supuesto se transfiere un calor. El fluido se condensa y luego ese fluido lo toma la bomba que le sube la presión hasta la del evaporador y ahí comienza de nuevo el ciclo. Es decir, que es un sistema cerrado como los que vimos que funciona en régimen estacionario. Fíjense que en el evaporador existe un serpentín. Este serpentín es una resistencia eléctrica, básicamente. ¿Y cómo funciona esa resistencia eléctrica? Se alimenta con el generador.
que a su vez dijimos recién que es alimentado por el trabajo que entrega la turbina. O sea que esta turbina le entrega trabajo al generador, el generador alimenta la resistencia eléctrica y además produce un trabajo neto de salida. ¿Está bien? Entonces tenemos una máquina cíclica que produce trabajo, pero nosotros habíamos dicho que para que una máquina cíclica produzca trabajo y pueda funcionar de forma periódica, ¿qué tenía que pasar con las fuentes? Tendría que haber una caliente y una fría. De una caliente y una fría. ¿Y ustedes qué ven en esta máquina si la analizan? ¿Cuántas fuentes hay? ¿Tenemos una fuente fría? Una sola fuente fría. O sea, si yo paso los límites del sistema, veo que hay un calor que sale. O sea, que hay un intercambio con alguna fuente. Pero no veo otro flujo de calor. Entonces, esta máquina es imposible, porque si uno justamente aplica primer principio y observa los límites del sistema, observa que solamente hay energías que salen. Si yo tomo como límites del sistema esto, observo que solamente hay energías que salen, un trabajo neto y un calor neto. Y eso no puede ser, porque me estaría diciendo que estoy generando energía, sin ninguna entrada. Es decir, que sí o sí necesito de un flujo de energía que ingrese al sistema. Y entonces, esta máquina contradice la primera ley. ¿Esto tienen alguna duda? No, profe. Bueno, ahí alguien en el chat puso sí, pero no sé, capaz que era él. Bueno, entonces vamos a ver la imagen de abajo que corresponde al móvil perpetuo de segunda especie, en donde el dispositivo únicamente intercambia calor con una fuente de alta temperatura y produce trabajo. Y esto directamente nos contradice el enunciado de Kelvin Planck. Fíjense que el primer principio no lo viola. O sea, si yo aplico a los límites de mi sistema y analizo el primer principio, ¿qué voy a tener? Voy a tener que es un sistema cerrado, en régimen estacionario, y voy a tener que el calor que entra es igual al trabajo que sale. Y esto no puede funcionar porque contradice el enunciado de Kelvin Planck. Porque ya habíamos visto que yo no puedo quitar la fuente de baja temperatura y devolver el fluido a su estado inicial, etc. Ya lo habíamos analizado cuando vimos el primer enunciado. Entonces, ninguno de estos dos sistemas puede funcionar porque contradicen las leyes de la termodinámica. Ya sea la primera o la segunda ley, entonces el dispositivo es imposible. Entonces, como conclusión, nosotros, que ya lo dijimos, vamos a decir que el cumplimiento de la primera ley es condición necesaria para que un proceso ocurra, pero no es suficiente. Para que un proceso ocurra, tiene que cumplir las dos leyes de la termodinámica. ¿Está bien? Como la máquina que se ve acá, por ejemplo, que cumple la primera ley, pero no verifica los enunciados que hemos visto respecto de la segunda ley. Entonces, esto es importante. Siempre que analicen un proceso, tienen que ver que satisfaga la primera y segunda ley. Una vez tomamos un ejercicio que era re fácil. Era un dispositivo, así, una caja negra, digamos, que tenía un fluido que entraba, y o sea, tenía una corriente de un fluido que entraba y una corriente de un fluido que salía. Y ese dispositivo producía trabajo. Eso era todo lo que decía el enunciado, y nos daba las condiciones de entrada del fluido y las condiciones de salida. Y preguntaba para qué lado, o sea, preguntaba que den el signo del trabajo, si era entrante o saliente. Y todos aplicaron primera ley y dijeron, bueno, esta corriente que entra, o sea, no estaban dibujadas las direcciones de la corriente que entraban y salían, pero todos leyeron de izquierda a derecha, digamos. E hicieron, bueno, la de la izquierda entra, la de la derecha sale, primer principio, masa por entalpía en 2, menos masa por entalpía en 1, igual al trabajo producido. ¿No? Un sistema abierto en régimen estacionario. Y eso está mal, porque eso es aplicar nada más la primera ley. Y la ley que me dice en qué dirección va a ir esa corriente es la segunda ley. Que todavía nosotros hasta ahora vimos todos enunciados teóricos y no vimos cómo calcularlo, ya lo vamos a ver. Pero para que se den una idea, por ejemplo,
ese ejercicio era muy fácil, y todos lo hicieron mal, porque solamente aplicaron la primera ley. Entonces, ahora vamos a ver otra forma de la segunda ley que está relacionada, como le comenté recién, con la dirección en la que ocurren los procesos, que es algo que la primera ley no puede establecer. ¿Por qué? Porque la primera ley cuantifica la energía nada más. Nos dice cuánta energía se intercambia, que se transforma en calor, en trabajo y que se conserva. Pero no nos dice para dónde va. Entonces, imagínense esta taza caliente. ¿Está bien? Si nosotros aplicamos primera ley a la taza caliente, que se enfría porque está, pónganse ustedes hacen el café, la dejan arriba de la mesa, esta taza, si ustedes aplican, si el sistema es el límite de la taza, el borde, o el borde del fluido que está dentro, vamos a ver que a través de los límites se intercambia un calor. Y ese calor que se transfiere al ambiente, ¿qué pasa si aplico primero al principio? ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar que el calor que se transfiere es la variación de energía interna del fluido que Exactamente. Y si yo estoy liberando o entregando calor al ambiente, ¿esa variación de energía interna aumenta o disminuye? tiene que disminuir. Perfecto. Entonces, en estas condiciones, que esto es una experiencia cotidiana que ustedes pueden observar, vamos a ver que la energía interna del café no puede nunca aumentar, porque eso implicaría que tiene que ingresar calor desde el ambiente frío hacia la taza que está caliente. Y eso contradice el segundo principio de la termodinámica, que es el enunciado de ¿quién? ¿El de Clausius o el de Planck? El de Clausius. El de Clausius, perfecto. Entonces, de modo que el calor va a tener esa única dirección, se va a transferir desde el fluido caliente hasta el ambiente o hacia el ambiente que está frío. Esto, por supuesto, de forma espontánea. Yo después puedo meter la taza al microondas y hacer que el café se caliente, pero de forma espontánea el café se va a enfriar. ¿Está bien? Entonces, si solo nos basamos en primer principio, cualquier opción verifica que el calor entra o que salga, digamos, pero nosotros sabemos que eso no ocurre. Cuando dejamos la taza arriba de la mesa, el café se enfría, lamentablemente. Entonces, en el caso, por ejemplo, en este caso, que tenemos un gas contenido en un recipiente rígido, y por los límites del sistema pasan unos cables. Es decir, que mi sistema intercambia trabajo eléctrico, o una potencia, o un trabajo técnico también. ¿Se acuerdan que el eléctrico estaba considerado dentro del técnico? Entonces, si ese trabajo ingresa al sistema, la energía del gas aumenta. Y si ese trabajo sale del sistema, la energía interna disminuye según primer principio. O sea, delta U igual al trabajo. Pero no nos dice cuál es la opción correcta. Entonces, nosotros sabemos de observar que no vamos a poder producir trabajo eléctrico si enfriamos un gas. Si nosotros tenemos ese recipiente y al gas lo enfriamos, no vamos a producir trabajo eléctrico que equivale a disminuir la energía interna del gas. Es imposible, y eso lo vamos a ver con el segundo principio cuando veamos entropía. O sea, todavía no podemos hacer cálculos, pero sí conocemos ya los dos enunciados. Entonces la segunda ley nos indica los sentidos. En este caso lo mismo. O sea, yo puedo, por ejemplo, entregarle trabajo al fluido y que aumente su energía interna, pero si yo después enfrío el fluido, la pesa no va a volver a bajar ni subir. O sea, no va a mover las paletas. Esos procesos son lo que se llaman irreversibles, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, hasta el momento vimos que el segundo principio nos da límites. No puedo tener una máquina cíclica que produzca trabajo si solo intercambia calor con una fuente, que es el enunciado de Kelvin-Planck. Es imposible que el calor se transfiera desde los cuerpos más fríos hacia los más calientes de forma espontánea, o lo que es lo mismo a decir que no puede existir una máquina periódica que extraiga calor de una fuente fría y lo entregue a una caliente sin consumir trabajo. ¿Está bien? Direcciones en lo que ocurren los procesos. Ahora fíjense lo que dice la oración esta que está en violeta. Dice, la experiencia indica que los procesos ocurren en una única dirección, es decir, los procesos espontáneos son irreversibles. Y esta palabra que vamos a ver de acá en adelante se la tienen que grabar.
¿Qué significa que sea irreversible? Que ocurre en una única dirección. Por ejemplo, que el calor se transfiere de la taza al ambiente. ¿Está bien? Si ocurrieran en ambas direcciones, entonces a esos procesos los llamamos procesos reversibles. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Profe, Sí. disculpe, es irreversible pero espontáneamente, ¿no? O sea, no puede ocurrir el proceso inverso de manera espontánea, ¿a eso se refiere? Claro, o sea que ocurre en una única dirección. Después yo puedo, por supuesto, volver a calentar la taza, pero no espontáneamente. Ah, perfecto. ¿Está bien? Pero algo que tiene que quedar claro es que en la realidad, en la naturaleza, todos los procesos son irreversibles. O sea, el proceso reversible no existe. Es un invento, es una idealización que nosotros, por supuesto, que la vamos a usar porque nos conviene para nuestros cálculos y para comparar, pero la realidad es que en la naturaleza todos los procesos son irreversibles y ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? Entonces vamos a avanzar con estos conceptos. Bueno, ya les dije el primer ítem. Entonces, los procesos reversibles, que son los que vamos a ver primero, son idealizaciones que permiten determinar los límites teóricos de los procesos reales. Es decir, que vamos a comparar nosotros procesos ideales, que no existen, con nuestros procesos reales. ¿Está bien? Y esos procesos ideales son los que nos dan límites máximos o mínimos para que pase algo. Por ejemplo, nosotros lo usamos para comparar. En ingeniería, ¿qué nos interesa saber? Por ejemplo, ustedes están haciendo mantenimiento de un compresor. El compresor consume trabajo. Y ustedes están viendo que ese compresor consume más trabajo del que debería. O sea, nosotros queremos saber cuál es el mínimo trabajo que puede consumir ese compresor. Y ese trabajo mínimo lo calculamos como si el compresor fuera reversible. Bajo las mismas condiciones que las reales, vamos a poder determinar cuál sería ese mínimo trabajo. Y entonces yo puedo comparar mi proceso real con el ideal. Siempre en general, cuando los procesos consumen o producen trabajo, nos interesa maximizar o minimizarlo, ¿no? En el caso del consumo. Y esto en ingeniería es fundamental, o sea, lo van a ver en muchas materias, no nada más en esto. Entonces, la definición de un proceso reversible fue realizada por Carnot en 1820 y nos dice que un proceso reversible es una idealización mediante la cual el sistema y el medio con el que interactúa pueden ser devueltas a sus estados iniciales sin dejar alteraciones en el universo. Esta es la definición formal de lo que es un proceso reversible. Y ahora lo vamos a analizar mejor con un ejemplo que es lo que tenemos acá abajo. ¿Está bien? Vamos a suponer un proceso que va del estado 1, o una transformación también, yo los uso medio de forma equivalente, que va del estado 1, ¿alguien me habló? ¿No? Bueno. Del estado 1 al estado 2 como el que se muestra acá en el dibujito. Entonces, durante el proceso, el sistema intercambia un calor neto, es decir, recibe un calor neto del ambiente y entrega un trabajo neto al medio. ¿Está bien? Este sería el proceso directo o el proceso de ida, vamos a decir, de ida del punto 1 al punto 2. ¿Está bien? Si este proceso o transformación fuera reversible, entonces yo tengo que poder, según la definición de Carnot, tengo que poder volver el estado a su condición inicial, es decir, partir del punto 2 al que llegamos y volver al estado 1 sin dejar ningún rastro o alteración en el universo. Esto significa que en el proceso de vuelta, o el proceso inverso, voy a recibir la misma cantidad de trabajo que había entregado en el proceso directo y voy a entregar al ambiente la misma cantidad de calor neto que había recibido en el proceso directo de 1 a 2. De este modo, ni el sistema ni el medio sufren alteraciones. Fíjense que el medio entrega calor y luego lo recibe, y ese valor es el mismo. Es decir, que si yo hago una sumatoria de los calores netos entre el proceso directo y el proceso inverso, ¿cuánto me tiene que dar?
¿Cero? 0, exactamente. Y lo mismo ocurre con el trabajo. Entonces, en un proceso, sumando proceso directo e inverso, el calor y el trabajo neto me van a dar 0, van a ser nulos. Y eso significa que no dejé alteraciones en el universo. ¿Esto lo entienden, chicos? Con estas definiciones. Esto es importante que... Uy, alguien que tiene el micrófono abierto. Más allá de que sean definiciones, es importante que entiendan, digamos, esto de alteraciones y esto de que puede volver al estado inicial por el mismo camino. ¿Está bien? Siempre por el mismo camino. Entonces, si estas condiciones no ocurren, si yo no puedo volver al estado inicial sin dejar alteraciones, es decir, que queda alguna alteración y la sumatoria de los calores y los trabajos netos me da distinta que 0, entonces eso es lo que llamamos un proceso irreversible, que es exactamente lo que ocurre en la realidad. ¿Está bien? Acá les escribí lo anterior, que el calor neto y el trabajo neto intercambiados entre sistema y medio son 0 al final del proceso completo, o sea, sumando los dos procesos, y que si esto no ocurre, el proceso es irreversible. ¿Está bien? Entonces, estas definiciones de reversible y irreversible lo podemos relacionar con las máquinas, que son los que acabamos de ver recién. ¿Por qué? Porque las máquinas intercambian calor, trabajo, y entonces lo que podemos decir es que las máquinas reversibles producen el máximo trabajo. Las máquinas, por ejemplo, motores y turbinas que producen trabajo, cuando son reversibles van a producir el máximo trabajo, y en el caso de los dispositivos que consumen, como son bombas y compresores, si son reversibles, entonces consumen el mínimo trabajo. ¿Está bien? Es decir, que si yo comparo una turbina reversible con una turbina real, la turbina real me va a producir menos trabajo que la reversible. Una pregunta, ¿por qué sea eso? Si no entiendo muy bien, ¿por qué sea máximo y mínimo en las máquinas reversibles? ¿Cómo? ¿Qué es lo que no entendés? ¿Por qué? El máximo. Porque yo estoy diciendo que los procesos reversibles son procesos ideales. Y vos siempre que tenés un proceso ideal, y si tu proceso produce trabajo bajo condiciones ideales, va a ser el máximo trabajo que puedas producir. No vas a poder producir más trabajo que una situación ideal. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué, porque esto está asociado justamente a las irreversibilidades. Yo estoy diciendo que en un proceso reversible no existen irreversibilidades. Y si no existen irreversibilidades, el trabajo que produce, por ejemplo, una turbina va a ser máximo. Ahora vamos a ver qué son esas irreversibilidades. Y en el caso de bombas y compresores, como yo consumo trabajo, si mi proceso es ideal o reversible, entonces voy a consumir el mínimo trabajo. Bajo esas condiciones van a ser las mejores condiciones para que mi máquina funcione. Y si son las mejores condiciones, eso implica que el consumo es mínimo. ¿Está bien? En el caso de bombas y compresores. Y en el caso de motores y turbinas que entregan trabajo, bajo condiciones ideales, voy a producir el máximo trabajo posible. ¿Ahí se entendió? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver ahora, porque esto es algo ideal, ya lo definimos, pero vamos a ver qué pasa ahora cuando son irreversibles. ¿A qué me refiero cuando digo irreversibles? ¿Qué es lo que hay en mi proceso o en mi sistema que los hace irreversibles? Y entonces lo que vamos a ver es justamente la clasificación de esos procesos irreversibles que están resumidas en este cuadro. Entonces, los procesos irreversibles se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los procesos de disipación y por otro lado tenemos los procesos de igualación. Entonces vamos a comenzar por esto, los procesos de disipación. Decimos que hay irreversibilidades por procesos de disipación cuando existe, por ejemplo, fricción entre sólidos o entre fluidos y sólidos o dentro del fluido directamente. Entonces, la energía que se pierde por fricción no se puede recuperar porque devolvérsela al sistema y que el sistema haga el camino inverso
O sea, cuando hay fricción, nosotros no podemos devolver el sistema al punto inicial por el mismo camino consumiendo la misma cantidad de trabajo. Eso es lo que les quise decir. Es decir, que cuando se pierde energía por fricción, no se puede recuperar para devolvérsela al sistema. ¿Está bien? O sea, en el caso de los fluidos, por ejemplo, existe fricción entre las capas de los fluidos y con la pared debido a la viscosidad. Y en el caso de los sólidos, ustedes ya lo vieron en Física 1, existe fricción, por ejemplo, entre un sólido que se desplaza sobre la superficie de otro sólido. Entonces, la energía que se pierde por fricción no se puede recuperar para devolvérsela al sistema y que el sistema haga el camino inverso. Es un proceso justamente disipativo. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, les decimos que hay fricción entre el cilindro y el émbolo, ustedes ya tienen que clasificar ese sistema como irreversible. ¿Está bien? Entonces, de baja densidad para que sea más eficiente, bueno, depende, hay veces que no podés, o sea, depende del dispositivo que tengas, Franco. Porque vos, por ejemplo, podés decir, bueno, trabajo con fluido de baja densidad, sí, pero una bomba necesita un líquido, digamos, no puedes trabajar con un gas. Entonces, depende. Ahora, entre los gases, ¿cuál te conviene utilizar? Bueno, ahí ya hay que ver varias propiedades. Pero digamos, con respecto a esta definición, sí podría ser, pero bueno, lamentablemente no siempre se puede elegir. O sea, uno tiene que ver qué dispositivo está usando. O sea, no puedes usar un compresor con agua, así como no puedes usar una bomba con aire, digamos. Entonces, el segundo proceso de disipación es la disipación de calor en una resistencia eléctrica o rueda de paleta. Es decir, que siempre que veamos una resistencia eléctrica o una rueda de paletas, yo esto se los adelanté cuando vimos trabajo, siempre nuestro proceso va a ser irreversible. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de disipación. Por ejemplo, si tenemos un fluido en un recipiente con una rueda de paletas y analizo solo el fluido, o sea, yo tomo como mi sistema el fluido y dejo afuera la rueda de paletas, voy a ver que ese trabajo se manifiesta como un calor disipado entre el fluido y la paleta, o sea, es como si hubiera una fricción por viscosidad entre la paleta y el fluido. Que nosotros eso, ¿se acuerdan que yo les dije? Alguien me había preguntado si cuando teníamos una rueda de paletas el proceso era cuasistático, que yo le dije que sí, que en todo momento estaba en equilibrio porque nosotros consideramos el sistema global. Pero lo que ocurre no tiene que ver con que sea reversible, irreversible digo, que con que sea cuasistático, y ahora lo vamos a ver. ¿Está bien? Pero cuando hay una rueda de paletas o una resistencia eléctrica, tenemos una irreversibilidad por disipación de calor. Y después, por último, dentro de los procesos de disipación, tenemos la deformación inelástica de un sólido. ¿Por qué? Porque se consume energía y justamente se acumula como deformación. En cambio, la deformación elástica es reversible. ¿Por qué? Porque el trabajo que aplico para deformar, si yo después se lo quito al sistema, me entrega el mismo trabajo y retorna a su posición original. Pero ¿qué pasa? En los procesos reales es inelástico. Entonces, siempre que hay deformación inelástica, estamos ante un proceso irreversible. Hasta acá, bueno, creo que esto se entiende. Básicamente está, bueno, excepto la deformación inelástica, lo demás está basado en la presencia de fricción o rozamiento, por ejemplo, entre un fluido y la rueda de paletas, y entre fricción entre sólidos y fluidos. Entonces, el otro grupo de procesos irreversibles son los procesos de... Sí. ¿La deformación inelástica puede ser por calor o cómo sería? No, la deformación inelástica, por ejemplo, vos tenés un resorte, el resorte vos lo estirás, pero si vos le quitas la fuerza, vuelve a su estado inicial. Bueno, vos podés tener otro sólido que vos le apliques una fuerza y cuando se la retirás no queda en estado inicial, no vuelve al estado inicial. O sea, acumuló deformación, la almacena en forma de deformación, digamos. No es elástica. No sé si nosotros no vemos muchos ejemplos de deformación inelástica, pero es para que sepan que exista. ¿Está bien? Por ejemplo, si vos deformás un material, un metal, ahí tendrías una deformación permanente, te estoy hablando, ¿no? Si lo deformás plásticamente, tendrías una deformación inelástica. Bien. ¿Está bien? Ahí entendí. Sí. Perfecto.
Entonces, el otro grupo dijimos que son los procesos de igualación. Y como los indica el nombre, existen cuando hay gradientes que tienden a igualarse. Es decir, que esos gradientes van a ser la fuerza impulsora de nuestro proceso. ¿Está bien? Entonces vamos a ver distintos procesos de igualación. Por ejemplo, la transferencia de calor con diferencia finita de temperatura. Esto ocurre cuando hay una diferencia finita, como dice acá, de temperatura, por ejemplo, entre dos cuerpos, y entonces esa diferencia de temperatura, que es el gradiente de temperatura, es la fuerza impulsora para la transferencia de calor. Y esa transferencia de calor lo que tiende justamente es a igualar estos gradientes, es decir, a anular el gradiente de temperatura. ¿Está bien? Esta diferencia o este gradiente es el que hace que el flujo de calor vaya de los cuerpos calientes a los más fríos. ¿Y cuándo deja de haber transferencia de calor? ¿Se acuerdan que habíamos dado condiciones para que ocurra la transferencia de calor? Creo que en la primera clase. Diferencia de Deja temperatura. de haber cuando están en equilibrio térmico los cuerpos. Exactamente, perfecto. O sea, esto cesa o se acaba, digamos, la transferencia de calor cuando se anula el gradiente de temperaturas, es decir, cuando se anula la fuerza impulsora. ¿Está bien? En ese caso, la transferencia de calor se detiene. Otro caso de proceso de igualación es la expansión libre de un fluido. Después quiero que vayan prestando atención a que acá hay palabras negritas subrayadas. ¿Está bien? Entonces, el otro caso es la expansión libre de un fluido. En este caso de expansión libre, si se acuerdan, por ejemplo, del experimento que hizo Joule, teníamos de un lado, ¿se acuerdan que teníamos dos balones de vidrio? Una membrana que separaba y de un lado un balón era vacío y del otro lado teníamos un gas. Entonces, de un lado tenemos vacío y del otro lado tenemos un gas a presión. Es decir, que el fluido se expande para igualar esa diferencia de presiones que va a ser la fuerza impulsora. ¿Está bien? ¿Cuándo termina la expansión? Bueno, cuando por ejemplo el fluido ocupa todo el volumen y entonces la presión se vuelve uniforme y ya no existe ese gradiente de presión. Después tenemos el otro caso de proceso de igualación, que es la expansión o compresión rápida. Acá también tenemos otra palabra subrayada. O sea, una expansión o compresión rápida significa que no es lenta. Y si no es lenta, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la palabra lentamente, o cuando el enunciado dice que ocurre lento, nosotros podemos asociarlo con una transformación cuasi estática? Bueno, cuando dice rápida, claramente es no cuasi estática. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, tengo un cilindro émbolo que tiene en la tapa del émbolo muchas pesas. No sé, tiene 10 pesas. Y de repente le sacamos todas las pesas juntas. Entonces el gas se expande de manera brusca hasta que la presión se iguala con la del exterior. Entonces la fuerza impulsora en este caso es un gradiente de presiones. ¿Está bien? Y esa expansión termina cuando hay equilibrio mecánico, cuando las presiones son iguales y entonces se termina la expansión. Bueno, también otro proceso de igualación es el estrangulamiento de un líquido, esto también lo vimos, el estrangulamiento de un fluido, perdón. Nosotros sabemos que en una válvula el fluido circula en una sola dirección, que es en el sentido decreciente de la presión, justamente con el objetivo de anular el delta P. O sea, nosotros sabemos que la entrada, la presión, digamos, al final o a la salida de una válvula es menor que la de la entrada. Y eso es porque el fluido va, digamos, en el sentido de disminución de la presión. Es decir, que la fuerza impulsora acá también es un gradiente de presión. Bueno, pues por otro lado tenemos la mezcla de fluidos. Supongamos una cámara de mezcla. Nosotros habíamos modelado que las cámaras de mezcla trabajaban a presión constante, ¿se acuerdan? Esto creo que lo dijimos en las primeras clases cuando vimos el dispositivo. Supongamos una cámara de mezcla en donde tengo dos fluidos que entran a la misma presión y un fluido que sale, por supuesto, a la misma presión, pero
entran a distintas temperaturas. El fluido 1 entra a una temperatura alta, el fluido 2 sale entra a una temperatura baja, y entonces la corriente de salida va a salir a una temperatura intermedia entre los dos fluidos de entrada, entre el fluido frío y el fluido caliente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tiende a igualar un gradiente de temperatura. ¿Está bien? Supongamos que tengo una corriente de agua a 20 grados, una corriente de agua a 100 grados, las dos están a un bar. Bueno, a la salida voy a tener una corriente de agua en una temperatura intermedia, supongan 60 grados, a la misma presión, pero a otra temperatura. Pero también nos podría pasar que en esa cámara de mezcla, por ejemplo, entran fluidos distintos. Por ejemplo, entra una corriente de aire y una corriente de dióxido de carbono, que entran a la misma presión y temperatura, pero como las concentraciones o las composiciones son distintas, voy a tener que espontáneamente se va a producir una mezcla en esa cámara de mezcla. Y entonces la corriente de salida va a ser una mezcla de aire más dióxido de carbono. Y eso es porque hay un gradiente de concentración. Pero fíjense que yo no voy a poder lograr que, por ejemplo, si yo ingreso esa mezcla, ahora hago el proceso inverso, voy y meto la mezcla que tuve de aire y dióxido de carbono a la cámara de mezcla, no voy a lograr espontáneamente que me salga una corriente de aire y una corriente de dióxido. O sea, esa mezcla no se va a separar de nuevo espontáneamente. ¿Está bien? Ocurre únicamente en una dirección. ¿Está bien? Yo podría separarlos, pero tengo que consumir una energía, y entonces ya no sería espontáneo y dejaría una alteración en el universo. Entonces, por eso estos procesos son irreversibles. Bueno, y el último caso es el de las reacciones químicas, que en este caso existe lo que se igualan son los gradientes de potenciales químicos. ¿Está Profe, bien? Sí. entonces en la mezcla de fluidos, si es espontáneo, no se mezclarían, ¿o no? O entendí mal la última frase. No, o sea, se mezclan espontáneamente, justamente, pero es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque si yo quiero devolver al estado inicial, que eran dos fluidos separados, yo tenía aire y dióxido. Los ingreso a la cámara de mezcla y eso se mezcla espontáneamente. Eso es un proceso espontáneo. Pero justamente por ser espontáneo, nosotros dijimos que en la realidad todos los procesos son irreversibles, en realidad, digamos. O sea, yo tengo una mezcla, después de que se mezclan esas dos corrientes, voy a tener una mezcla de aire y dióxido. Y yo no voy a poder separar eso espontáneamente de nuevo. Se mezcló espontáneamente, pero para separarlo no voy a poder hacer de forma espontánea. Si yo ingreso a la mezcla a la cámara de mezcla, no van a salir por obra de magia, digamos, una corriente de aire y una de dióxido. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, voy a necesitar introducir una energía de alguna forma, no sé cuál es la forma en la que se separan las mezclas de fluidos, pero se puede hacer, seguramente se puede hacer, pero voy a tener que ingresar una energía o algo para poder lograrlo. ¿Está bien? Entonces, esos que vimos recién son todos procesos irreversibles, y entonces cuando yo analizo un sistema, voy a poder detectar qué tipo de irreversibilidad hay, y si esas irreversibilidades son por procesos de igualación o disipación. ¿Está bien? Pero, y ahora siempre hay un pero, de estos procesos que vimos, de todos esos procesos que vimos, hay algunos que podemos aproximar a procesos irreversibles. Por ejemplo, la transferencia de calor y, en este caso, vamos a ver estos dos nada más, la transferencia de calor y la expansión o compresión, que acá nosotros pusimos rápido. ¿Está bien? Entonces, fíjense. ¿Lo podrías aproximar a procesos reversibles o irreversibles, profe? No escuché. No, estos ya son irreversibles. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para aproximarlos a que una transferencia de calor sea reversible. Ok. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos cuerpos. Uno está a una temperatura T y el otro está a una temperatura menor, T menos DT. Es decir, que se va a producir una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, o sea, este va a entregar calor y este va a recibir, por eso está la doble flecha.
Si nosotros, fíjense que yo les había dicho que esto era irreversible cuando existía una diferencia finita de temperatura. Entonces vamos a hacer trampa y vamos a suponer que el gradiente de temperaturas es infinitesimal. En vez de finito, es infinitesimal. Y entonces eso significa que esta diferencia de temperatura tiende a cero y por lo tanto podríamos considerar bajo estas condiciones de gradiente infinitesimal que el proceso de transferencia de calor es reversible. ¿Está bien? Esto es por supuesto una idealización, esto no existe, porque si yo tengo transferencia de calor, sí o sí tiene que haber una diferencia de temperatura. Si no, simplemente no hay transferencia de calor, o sea, es una condición necesaria. Pero para los cálculos, y nos conviene además porque nos simplifica muchas cosas, vamos a hacer este tipo de simplificaciones. ¿Esto lo entienden? No, profe, yo no entiendo por qué es reversible en ese caso. ¿Por qué qué? ¿Por qué es reversible? Porque nosotros dijimos que va a ser irreversible cuando haya una diferencia finita de temperatura. Ahora, si yo a ese delta T lo hago infinitesimal, ¿qué significa? Que estos dos cuerpos van a estar prácticamente a la misma temperatura. La diferencia va a ser tan chiquitita, que el gradiente de temperaturas no va a ser finito, digamos. Yo puedo ir en una dirección u otra. Es decir, puedo devolver al proceso, al estado inicial, sin alterar ni el medio ni el sistema, y entonces voy a suponer que el proceso es reversible. Eso es lo que... O sea, es una idealización. ¿Está bien? Sí, ahí entendí. Profe, pero Sí. también tomaríamos como que el calor es infinitesimal también, ¿o qué? No, vamos a suponer que este delta T es infinitesimal. Bueno, en realidad, si lo analizás estrictamente, sí, digamos, no habría transferencia de calor. O sea, si dt es cero y estos cuerpos están a la misma temperatura, estrictamente no hay transferencia de calor, porque no está la fuerza impulsora. Pero vamos a considerar que esto es tan pequeño, y tan pequeño, que entonces este proceso puede ser reversible. ¿Está bien? Y hay una Sí, sí. transferencia de calor, pero que ocurre de manera reversible. Esto es una idealización, chicos. O sea, esto no es lo que ocurre en la realidad. Esto nos va a simplificar los cálculos, nada más que por eso entonces ahí lo van a querer. Y la otra, nosotros habíamos dicho, en este caso, en el caso de la expansión o compresión rápida, que también había un gradiente de presiones y entonces era un proceso de igualación o una irreversibilidad. Y eso ocurría, por ejemplo, en un cilindro émbolo. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros cuando tengamos, por ejemplo, una expansión o compresión, en lugar de asumir la rápida, vamos a asumir que ocurre muy lentamente. Es decir, que nuestro proceso de expansión o compresión va a ser cuasistático. De esta forma, yo voy a darle el tiempo suficiente para que punto a punto los gradientes de presiones se anulen y entonces mi presión sea uniforme dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, en un caso de estos, yo voy a suponer que no tengo fricción, para que este proceso sea reversible, voy a suponer que no existe fricción entre ninguna de las partes, que por ejemplo la deformación del resorte es puramente elástica y que el proceso ocurre de forma cuasistática. Entonces, solo en este caso voy a poder suponer que el proceso es reversible. ¿Esto se entiende? Estos dos casos se los pongo porque ahora vamos a ver una máquina en particular y vamos a tener que hacer estas dos simplificaciones. Capaz que ahora con lo de la máquina lo entienden un poco mejor. Pero fíjense que yo pasé de esta situación irreversible a una situación de expansión-compresión que es reversible. Y lo mismo con la transferencia de calor. Pasé de reemplazar esta palabra finita a la palabra infinitesimal y entonces voy a poder considerar que el proceso es reversible. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, avanzo.
Entonces, además de decir que un proceso es reversible o irreversible, hay otra clasificación más que nos dice si los procesos son interna o externamente reversibles. ¿Y esto qué significa? Interno hace referencia al interior del sistema, es decir, dentro de los límites del sistema. Y externo es todo lo que está por fuera de los límites del sistema. Entonces, un proceso internamente reversible, como dice acá, nos indica que no hay irreversibilidades dentro de los límites del sistema. Esto significa que dentro de los límites del sistema no hay ningún proceso ni de disipación ni de igualación. Es decir, no hay fricción, no hay gradientes, etc. Y el proceso externamente reversible nos dice que no hay irreversibilidades fuera de los límites del sistema. Es decir, que no hay tampoco ningún proceso de los que vimos anteriormente. Yo puedo tener un proceso que sea internamente reversible, pero externamente reversible. Que eso lo van a ver muy clarito en la práctica. ¿Está bien? Ahora, cuando el proceso es completamente reversible, involucra que sea tanto internamente reversible como externamente reversible. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice acá? O sea, hay ausencia total de los procesos de igualación y los procesos disipativos. Chicos, esto ahora capaz que no entienden mucho, porque yo les estoy dando todas definiciones. O sea, ahora son enunciados y definiciones. Pero ya les va a quedar más claro cuando todo esto lo apliquemos a los problemas para que vean cómo se puede calcular eso que yo les estoy diciendo ahora en el aire. ¿Está bien? Entonces, hasta acá, porque ahora vamos a ver la máquina de Carnot, entonces hasta acá deberían quedar claras algunas preguntas, además de muchas otras, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo identificar un proceso es reversible o irreversible? La pregunta 1 dice un bloque se desliza abajo por un plano inclinado con fricción y sin fuerza restrictiva, que digan si es reversible o irreversible y justifiquen su respuesta. Es decir, digan qué tipo de irreversibilidad es, en qué categoría está. Entonces, ¿por qué se interesan los ingenieros en los procesos reversibles aun cuando nunca se puedan lograr? Esto también lo charlamos, piénsenlo, y así la clase que viene lo respondemos. Y después, un proceso de expansión-compresión reversible, ¿es siempre cuasiestático? Bueno, acá quiero que vean la diferencia entre lo que significa reversible y lo que significa cuasiestático. Y después la pregunta inversa, ¿un proceso cuasiestático es necesariamente reversible? Bueno, eso lo vamos a tener que poder contestar al final de la clase. Y después de que lean un poco los libros. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la máquina de Carnot. ¿Qué es la máquina de Carnot? Es una máquina que ideó Sadi Carnot en 1820, que es una máquina ideal, que nosotros vamos a utilizar mucho como modelo justamente ideal para nuestros análisis. Él la idealizó en 1820 y definió lo que era un proceso reversible, que es la definición que acabamos de ver. ¿Está bien? Sadi Carnot era ingeniero y a él se le atribuye la formulación formal del segundo principio de la termodinámica. Y tenía 24 años cuando lo hizo. O sea, nos queremos morir de lo inteligente que es. Y en 1824 fue que publicó todo esto, todo lo que es el concepto de irreversibilidad y de su máquina ideal. A ver, acá hay una chica que me pregunta, si tengo el sistema cilindro hombro pistón con un resorte y tomo mi sistema como el gas, pero el resorte no sufre una deformación inelástica, entonces ¿ese podría ser un sistema internamente reversible? Sí, totalmente. Si no tengo fricción y la transformación es cuasi estática de tu gas, o sea, acordate que tiene que ser cuasi estática y no tiene que haber fricción, entonces tu sistema va a ser internamente reversible. Eso está muy bien. ¿Se entendió, Julieta? Ahí te falta cuasi estático. Y que el cilindro no tenga fricción. O sea, dentro del sistema no tiene que haber ningún proceso de igualación. Bueno, entonces, como les decía, este hombre idealizó una máquina térmica ideal, es decir, una máquina térmica reversible, totalmente reversible, por fuera, externamente reversible e internamente reversible. Entonces, vamos a ver algunas características
de su máquina, que esta máquina es importante porque nos va a establecer los límites de funcionamiento de las máquinas reales. ¿Está bien? Entonces, si es una máquina ideal, ¿cómo es respecto de las irreversibilidades? Bueno, ya lo acabamos de decir, no tiene irreversibilidades si es ideal. ¿Está bien? Entonces, acá lo que dice es una máquina térmica reversible, que vamos a llamar como MTR, que es lo que está acá adentro por ahí. Es una máquina que opera de acuerdo a un proceso interna y externamente reversible. Entonces, la máquina describe un ciclo reversible, sin gradientes ni efectos disipativos, intercambia calor con dos fuentes, como lo muestran acá. Fíjense que yo acá les marqué que la fuente alta debería estar a una temperatura mayor que la superficie de la máquina que intercambia calor para que se produzca ese gradiente, y lo mismo con la fuente de baja temperatura. Pero ahora vamos a ver las simplificaciones que habíamos hablado. Entonces, ¿por qué decimos que la fuente es internamente reversible? Bueno, por lo que acabamos de decir, de que no posee irreversibilidades internas. Y si ustedes recuerdan, nosotros vimos dos tipos de máquinas térmicas, las de combustión externa y la de combustión interna. Bueno, en este caso, las de combustión externa, ¿se acuerdan que era una serie, un fluido que pasaba por una serie de dispositivos? Y las de combustión interna teníamos tanto la turbina de gas, que tenía una serie de dispositivos, y después teníamos el motor de combustión interna, que es un cilindro émbolo. Entonces, en este caso, Carnot utilizó un sistema cilindro émbolo. ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Estacionario o no estacionario? El sistema cilindro émbolo. No estacionario. No estacionario. No estacionario. Entonces, Carnot utilizó un sistema cilindro émbolo, sistema cerrado en régimen no estacionario, en donde no existe fricción interna ni ningún proceso de disipación. Es decir, no hay paletas dentro de su máquina, no hay rueda de paletas, no hay ninguna resistencia eléctrica. Ahora, eso sería internamente, ¿no? Y además asumió que ocurrían los procesos de forma cuasi estática, es decir, que internamente lo tenemos resuelto y el proceso es internamente reversible. Ahora, ¿qué pasa con el exterior de la máquina? O sea, ya sabemos, repito para que les quede claro, que dentro de la máquina no teníamos, entre el cilindro y émbolo no teníamos fricción, y que como es un cilindro émbolo y los procesos van a ser de expansión-compresión, vamos a asumir que ocurren de forma cuasi estática, entonces no tenemos procesos de igualación tampoco. Es decir, que ahí ya resolvimos que la máquina de Carnot es internamente reversible. Ahora, ¿cómo hacemos con el exterior de la máquina? La máquina intercambia calor con la fuente de alta temperatura, como está esquematizado acá, en donde, en teoría, para que exista un intercambio de calor, debería haber una diferencia entre la fuente de alta temperatura y la superficie de la máquina que intercambia calor. Y lo mismo ocurre, como les dije recién, con la fuente fría. ¿Está bien? Pero si nosotros en estas condiciones, si tuviéramos un salto de temperatura acá y acá, ¿podríamos decir que es externamente reversible con lo que vimos recién? No. ¿Por qué? Porque tendríamos un salto finito de temperatura. Entonces, lo que hizo Carnot fue suponer que esta diferencia de temperaturas, como les dije recién, era infinitesimal, es decir, muy pequeña. Con lo que podemos asumir que tanto la fuente como la superficie de la máquina en donde se produce el intercambio de calor están prácticamente a la misma temperatura. Y lo mismo ocurre con la fuente de baja temperatura. Suponemos que este delta T es infinitesimalmente pequeño, tiende a 0, y entonces estas temperaturas son prácticamente iguales. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, ya resolvimos las irreversibilidades internas diciendo que era cuasi estático y sin fricción, y ya resolvimos las irreversibilidades externas diciendo que estos saltos de temperatura son infinitesimales. Entonces nuestra máquina de Carnot, que produce trabajo
intercambia calor entre dos fuentes a distinta temperatura, es una máquina ideal completamente reversible. Esto les tiene que quedar claro porque de estas simplificaciones vamos a partir con nuestro análisis. Bueno, avanzo si no hay dudas. No, por ahora no, profe. Sí, sigo para que se me trabe. Bueno, este es... ay, ¿qué pasó acá? A ver. Bueno, este es el dispositivo cilindro-émbolo de Carnot y el diagrama del ciclo de Carnot. ¿Está bien? Ya les voy a poner directamente acá. Ahí está. Este es nuestro esquema de la máquina, y dentro de la máquina térmica vamos a tener que ocurren esta serie de procesos. Y dijimos que nuestro sistema era un cilindro émbolo, y que describía un ciclo reversible, cuasistático sin fricción, es decir, que va desde 1, pasa desde 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1 nuevamente, o sea que es un ciclo reversible, y que se utiliza como fluido de trabajo un gas perfecto. Y como nuestro dispositivo es un cilindro émbolo, entonces tenemos un sistema cerrado en régimen no estacionario, que es todo lo que dice acá. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a analizar cada proceso del ciclo dentro de la máquina. Es decir, el ciclo que describe el fluido de trabajo. Algo que me olvidé decirles es que bueno, primero que quiero que vean que esto es un diagrama PV, y que en este ciclo pueden ver todas las interacciones energéticas de la máquina con el exterior, básicamente. Nosotros vemos que hay intercambios de trabajo y de calor, por ejemplo, de 1 a 2. Eso es porque la máquina interactúa con una fuente, por ejemplo, de baja temperatura en este caso, y también vemos que hay una interacción con una fuente de alta temperatura. ¿Está bien? Porque dijimos que interaccionaba entre dos fuentes. Entonces, el cilindro émbolo de Carnot tiene una particularidad, y es que tiene un aislante removible. O sea, él ideó este cilindro émbolo, ¿para qué? De modo que él pudiera hacerlo o adiabático o diatérmico cuando él lo dispusiera. Entonces, nosotros lo quitamos cuando queremos que se produzca el intercambio de calor, y lo colocamos nuevamente cuando queremos aislar al sistema, es decir, cuando lo hacemos adiabático. Entonces, si comenzamos por el estado 1, nuestro estado inicial marcado con este punto, podríamos haber puesto el punto 1 en cualquiera de las 4 posiciones porque es un ciclo. O sea, en algún momento, digamos, va a pasar. Pero nosotros vamos a elegir esto. En el estado 1, entonces, nosotros tenemos que el gas tiene una presión determinada 1 y una temperatura 1, y ocupa un volumen inicial B1. ¿Está bien? Entonces, del estado 1 al estado 2, lo que vamos a hacer es comprimir el gas perfecto, y entonces para eso vamos a tener que entregarle un trabajo al sistema. Es decir, que de 1 a 2 hay una compresión. ¿Y qué característica tiene esa compresión? Que se realiza a temperatura constante. Es decir, es una compresión isotérmica a temperatura constante y reversible, porque dijimos que todo el ciclo, que el fluido describía un ciclo reversible. ¿Está bien? Entonces, esto ocurre sobre la isoterma correspondiente a la isoterma de baja temperatura, TL. Como dijimos que estos cambios de temperatura eran infinitesimales, fíjense que ahora la temperatura sobre la máquina es igual que la de la fuente fría, y entonces esto es TL, que es la temperatura de la fuente de baja temperatura. ¿Está bien? Entonces, para lograr que esa compresión sea isotérmica, por supuesto que el sistema tiene que intercambiar calor con el medio. ¿Está bien? Porque yo le tengo que dar tiempo a que la temperatura del gas se iguale y encuentre el equilibrio térmico con el ambiente. Entonces, en este proceso yo le voy a remover el aislante al cilindro émbolo. Una vez que llegamos al punto 2, comprimimos el punto 2, ya dijimos que le entrego trabajo al sistema, el sistema entrega un calor al ambiente y que no hay irreversibilidades. O sea, la compresión esa es cuasi estática.
Entonces, cuando llegamos a 2, ahora colocamos el aislante en el cilindro émbolo, de modo que el gas no pueda intercambiar calor con el medio, y seguimos comprimiendo. Es decir, yo voy a comprimir de 2 a 3 de forma adiabática y reversible. Y eso, adiabático más reversible, se lo llama muchas veces isentrópico, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, en este segundo tramo, como yo coloqué el aislante, solo voy a tener un intercambio de trabajo. ¿Está bien? Fíjense que esta transformación adiabática tiene mayor pendiente que las isotermas, y esto lo habíamos visto cuando vimos transformaciones politrópicas, que si no se acuerdan, repásenla. Entonces, yo comprimo hasta 3, en donde tengo un volumen aún mayor, y una mayor presión, y una mayor temperatura. Es decir, que de 1 a 3 es todo un proceso de compresión, solo que de 1 a 2 es a temperatura constante, y de 2 a 3 es de forma adiabática. Entonces, en el estado 3 volvemos a quitar el aislante, y lo que hacemos es expandir, o sea, quitamos el aislante y permitimos que el gas se expanda hasta el estado 4 a temperatura constante. Es decir, que de 3 a 4 voy a tener una expansión isoterma reversible, que es lo que va diciendo acá. ¿Cuál es la temperatura correspondiente a esta isoterma? Y ahora estoy en alta temperatura. ¿Está bien? Y como le quité el aislante, voy a permitir que el sistema intercambie calor con el medio, justamente para mantener esa temperatura constante. Es decir, que va a ingresar un calor al sistema, y va a entregar, por supuesto, un trabajo, porque es un proceso de expansión. ¿Hasta dónde? Hasta 4, en donde alcanzamos un volumen menor y una presión menor. ¿Está bien? Entonces, cuando alcanza el estado 4, se le vuelve a colocar el aislante del cilindro émbolo, y sigo expandiendo el gas hasta que alcanzo el estado inicial del ciclo. Fíjense que como le coloqué ahora el aislante, entonces no voy a tener intercambio de calor, y entonces este proceso de 4 a 1, esperen 2 minutos que tengo las perras que me ladran. El proceso de 4 a 1 entonces es una expansión adiabática reversible. Y ahí se vuelve a comenzar el ciclo. ¿Está bien? Entonces tengo 4 procesos o 4 transformaciones, 2 de las cuales son isotermas y 2 de las cuales son adiabáticas. ¿Está bien? Como les dije, fíjense que la pendiente de las adiabáticas es mayor que de las isotermas, y eso lo pueden repasar cuando vimos politrópicas. ¿Está bien? Y son paralelas, ¿no? Acá. Esto, si se acuerdan, son las formas de las isotermas cuando estamos en la región de gas. Nada más que acá no están dibujadas completas. Perdón. Estas son las isotermas que tienen una forma como una hipérbola equilátera. Entonces, ¿cómo haríamos para indicar el trabajo neto del ciclo? Bueno, fíjense que como es un cilindro émbolo, los trabajos son de expansión-compresión. Y si nos basamos en la definición del trabajo de expansión-compresión, teníamos que era menos la integral de P por el diferencial de volumen. Y eso representa el área bajo la curva de cada una de las transformaciones. Pero como este trabajo, por ejemplo, el que está de 1 a 2 y 2 a 3, tiene distintos signos que el que va de 3 a 4 y de 4 a 1, cuando yo sume para obtener el trabajo neto, todos esos trabajos, cada área va a tener su signo. Es decir, algunas se van a sumar y otras se van a restar. Y como resultado voy a obtener el área encerrada en el ciclo, que es un sentido, el ciclo tiene sentido horario, y el trabajo neto va a estar representado por el área dentro del ciclo. ¿Está bien? Es decir, que el trabajo neto entregado por la máquina ideal de Carnot es de salida. Entonces, yo avanzo y cuando ustedes no entienden algo me paro. Ahora lo que vamos a hacer es analizar cada una de esas transformaciones, o esos 4 procesos, y vamos a suponer que tenemos una cantidad de fluido conocida que es 1 kilomol de aire. ¿Está bien? Entonces, todo lo que es trabajo y energía interna va a estar todo específico, porque es 1 kilomol de aire, es una cantidad conocida. Entonces, nosotros vamos a calcular la energía interna de cada proceso, los calores intercambiados, pero también estamos interesados siempre en el trabajo neto. ¿Cuál es el trabajo que me entrega ese ciclo ideal? ¿Está bien? Y nosotros sabemos que el calor intercambiado en un ciclo va a ser la sumatoria de todos los calores intercambiados a lo largo de estos 4 procesos.
es decir, la sumatoria en las 4 etapas, que es lo que está acá. Entonces, vamos a ver el primer proceso, que era la compresión isoterma reversible. Yo tengo que T1 es igual a T2 igual a TL, porque justamente es a temperatura constante, y el trabajo de 1 a 2 por definición va a ser igual a menos P por dB. Pero como estoy trabajando con un gas perfecto, a esta presión la puedo reemplazar por ¿qué? Díganme ustedes. Yo les digo gas perfecto y ustedes ¿qué me dicen? Ecuación de estado. Perfecto, ecuación de estado. Entonces, a esta presión yo la voy a reemplazar porque P era igual a RT sobre B, me quedaría, ¿no? Cuando yo integro esa expresión, me va a quedar esto. RU por TL por el logaritmo natural de la diferencia de volumen. RU, ¿por qué? Porque dije que voy a trabajar con 1 kilomol de aire. Entonces, RU me va a dar la unidad de kilomol. La temperatura es constante, así que la puedo sacar fuera de la integral, y lo que me queda es el logaritmo de los volúmenes. Como estamos a temperatura constante y es un gas perfecto, ¿cómo va a ser la variación de energía interna? Igual a 0. Exactamente, igual a 0. Y el calor, directamente por primer principio, lo puedo calcular como menos el trabajo entregado, que ya tengo la expresión. ¿Está bien? Entonces, vamos a seguir con la transformación 2, que es la compresión adiabática reversible. Bueno, en este caso es más fácil, porque no tengo calor intercambiado, y por primer principio tengo que el trabajo intercambiado de 2 a 3 va a ser igual a la variación de energía interna. Y como es un gas perfecto, la variación de energía interna, ¿qué va a ser igual? Al CB por la diferencia de temperatura. Fíjense que acá en realidad la temperatura varía, y yo tendría que tomar un CB medio, esto que les había comentado. Bueno, tomamos un CB medio porque vemos que no hay mucha variación, y las temperaturas las conocemos porque son la de la fuente caliente y la de la fuente fría. O sea que esta expresión me queda muy sencilla. ¿Está bien? Fíjense que acá hice medio trampa, porque digo, bueno, ¿por qué no calculo como hice acá arriba? ¿Por qué no digo, en vez de hacer primer principio, digo menos P por dB? Y porque acá me varía todo, fíjense, acá no tengo nada constante, me varía el volumen, la presión y la temperatura. No era como acá que se me simplificó la expresión porque la temperatura era constante y solo variaba el volumen. Esta integral me va a quedar compleja. Entonces, ¿qué hago? Lo encaro por primer principio. ¿Está bien? Que es totalmente válido y me va a dar lo mismo que si yo resolviera esa integral compleja. Bueno, la expansión isotérmica reversible es exactamente igual que esta expresión, pero por supuesto que ahora van a estar involucrados el volumen B4 y B3 y la temperatura de la fuente de alta, porque ahora me estoy moviendo por la isoterma de alta temperatura que es TH, ¿está bien? Pero después es exactamente lo mismo. Y la última es la expansión isotérmica reversible, que ocurre lo mismo que acá, entre 2 y 3, nada más que ahora, por supuesto que los signos de calor van a cambiar, porque ahora voy a estar, que la temperatura final, como vuelve a mi estado inicial, va a ser la de baja, y mi temperatura, o sea, voy a tener la diferencia entre TL y TH, ¿está bien? Esto es el delta U entre 4 y 1, va a ser la energía interna de 1 menos la de 4, o sea, TL menos TH. Pero se obtiene igual que acá, exactamente igual que acá. ¿No sería adiabática? ¿Cuál no sería adiabática? Profe, ahí la transformación de 4 a 1. Ay, sí, esta es adiabática, perdón. Me confundí acá, porque seguro que copié la anterior y me olvidé de cambiarla. Esta es adiabática, si me preguntabas eso, Mayra. Esta es adiabática, sí, corríjanla ustedes. Entonces vamos a tener exactamente lo mismo. Bueno, y nosotros dijimos, bueno, el trabajo gráficamente ya lo vimos, ahora lo que queremos hacer, como dijimos anteriormente, es el trabajo. ¿Cómo es el trabajo total del ciclo de Carnot? Y lo que vamos a hacer es sumar los trabajos que obtuvimos anteriormente, las expresiones. Y si yo sumo eso, me queda en definitiva, fíjense, quiero que vean algo acá, que el trabajo de 4,1 y el trabajo de 2,3, cuando yo los sume, se anulan. ¿Esto lo ven? Porque esto lo puedo expresar como menos el CB medio de TH por TL, o sea, puedo invertir esta diferencia si le agrego un menos acá. Y esto, más esto, me va a dar 0. Es decir, que el trabajo neto va a ser la suma
del trabajo de expansión isotérmica y el trabajo de compresión isotérmica, que es lo que dice acá. ¿Está bien? Y eso va a ser la expresión 1. Ahora yo voy a tener que buscar una forma de relacionar esos volúmenes para poder calcular este trabajo. O sea, estoy interesada en ver las relaciones para simplificar las cuentas. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar las relaciones que vimos hasta el momento, que son la ley de gas perfecto, por ejemplo, diciendo que B2 sobre B1 es igual a P1 sobre P2. Y esto es lo que vimos en la ley de Boyle y Mariotte. Ahora es válido todo lo que vimos para gas perfecto. ¿Está bien? O sea, acá tienen que empezar a relacionar las unidades anteriores. Y entonces, por la misma razón, voy a tener que, disculpen, acá esto vale tanto para las etapas isotermas de 1 a 2 y de 3 a 4. Y en el caso de las etapas adiabáticas reversibles, yo tengo gas perfecto y tengo las transformaciones politrópicas que habíamos visto. Es decir, que yo puedo relacionar, por ejemplo, la presión en función de la temperatura, que es lo que tengo con estas expresiones politrópicas. Que después repasen las que eran válidas para gas perfecto, que son estas que yo les puse acá. Es decir, que yo puedo expresar la relación entre las presiones de todo el ciclo. ¿Está bien? Y en el caso de la diabática 4.1 voy a tener que P4 sobre P1 va a ser igual a P3 sobre P2. ¿Por qué? Porque apliqué esta relación de la politrópica. Esto repásenlo, ya ahora no son cuentas nada más, pero van a llegar a estas relaciones de presión. Ahora, entre estas relaciones y estas relaciones que encontré acá, si yo reacomodo, puedo reemplazar esta expresión de trabajo neto en función de las presiones, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien, entonces si yo reacomodo las expresiones y reemplazo, voy a tener la expresión del trabajo neto, del ciclo de Carnot, en donde se ve claramente, bueno, acá tengo la primera expresión, que es simplemente reemplazar esto y sacar factor común el logaritmo, que me va a quedar igual, porque yo tengo que B2 sobre B1 es igual a P1 sobre P2, pero P1 sobre P2 es igual a P4 sobre P3, que es lo mismo que tengo acá. Entonces este logaritmo lo voy a poder sacar factor común, el RU también porque es una constante, y me va a quedar esto. Esto factor común, el RU factor común, y me queda por la diferencia de temperatura. Y esto lo puedo expresar equivalentemente de esta forma. Lo único que hice fue invertir el logaritmo y poner un menos adelante. Entonces de acá claramente se ve que el trabajo neto del ciclo de Carnot sale del sistema. ¿Por qué? Porque esta diferencia me va a dar positiva, este logaritmo me va a dar positivo, y con el menos adelante, la constante es positiva, y con el menos adelante me va a dar negativo. Es decir que en el ciclo de Carnot uno entrega un trabajo neto. ¿Esto lo ven? Bueno, ahora vamos a ver cómo es el rendimiento de ese ciclo. Es decir, si estamos en una máquina ideal, ¿cuál es el rendimiento de una máquina ideal? Bueno, voy a calcular con la definición de rendimiento, que dijimos que era el trabajo neto sobre el calor, que este sería, en el caso de la máquina de Carnot, ¿cuál sería este calor? UH. UH, exactamente. Y para una máquina térmica reversible de Carnot, nosotros ya acabamos de ver la expresión del trabajo neto. Vimos que el trabajo neto era igual a esto y que el calor QH también lo habíamos calculado anteriormente acá. ¿Está bien? QH sería el de 3 a 4. Lo teníamos expresado acá. Porque QH es igual que menos el trabajo. O sea, es menos esto. Nos va a quedar con un más. Que es lo que dice exactamente acá. ¿Está bien? Entonces, con las relaciones iguales que habíamos encontrado, yo finalmente, trabajando matemáticamente, voy a obtener que el rendimiento de Carnot lo puedo expresar únicamente en función de las temperaturas de la fuente fría y la fuente caliente. Y fíjense qué importante que es esto, que yo no tengo en cuenta, por ejemplo, con qué fluido estoy trabajando, y tampoco tengo en cuenta el diseño de la máquina. O sea, lo único que me dice es que si yo estoy trabajando con una máquina ideal y con un gas perfecto, entonces
El rendimiento solo me depende de las fuentes y no depende ni del fluido del trabajo ni del diseño de la máquina. ¿Está bien? Y esto nos lleva a la primera conclusión que nos dice que todas las máquinas reversibles que operen entre los mismos depósitos a las temperaturas TH y TL tendrán la misma eficiencia de Carnot. ¿Está bien? Esto es Siempre y importante. cuando, profe, siempre y cuando se esté hablando de una máquina que trabaja con una sustancia gas ideal, o puede Sí, ser para otra gas. siempre, no. Yo tengo, este es el rendimiento para cualquier sustancia con cualquier gas. Esta expresión es el rendimiento cuando tengo las condiciones de la máquina de Carnot. ¿Está bien? Que la máquina de Carnot trabaja con una máquina reversible completamente y que opera entre dos depósitos de alta y baja temperatura con un gas perfecto. Esto es para gas perfecto, ¿por qué? Porque yo acá, para obtenerlo, utilicé las relaciones de gas perfecto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, este rendimiento, por supuesto que sería el máximo para una máquina que opera entre esas dos fuentes. Si yo le cambio las fuentes, voy a tener otro rendimiento, pero va a ser el máximo comparado con una máquina real, por ejemplo, que trabaja entre las mismas fuentes, que es la pregunta que me hace Lucas en el chat. Entonces, nosotros después de analizar todo esto, vamos a tener ciertos postulados de Carnot, que son dos, que nos dice que el rendimiento térmico o eficiencia de una máquina térmica reversible depende exclusivamente de las temperaturas de los depósitos, sin importar el diseño ni el fluido utilizado, que es lo que les dije recién. El segundo postulado nos dice que el rendimiento térmico de una máquina térmica siempre es menor o a lo sumo igual al de una máquina térmica reversible que funciona entre las mismas fuentes. ¿Está bien? No puedo tener una máquina real que funcione entre las mismas fuentes y tenga un rendimiento de Carnot mayor. O sea, esto es una máquina imposible. Si es igual el de mi máquina real, quiere decir que mi máquina térmica es reversible. Y después, si es menor, quiere decir que mi máquina térmica es irreversible. Es decir, que comparada con la de Carnot, que es ideal, en mi máquina yo tengo irreversibilidades que me están disminuyendo ese rendimiento. ¿Está bien? Y del primer postulado surge un corolario que nos dice que es imposible alcanzar el cero absoluto de temperatura. ¿Y esto por qué? Porque si yo alcanzo el cero absoluto de temperaturas, TL va a ser igual a 0. Y entonces el rendimiento de Carnot, ¿de cuánto me va a quedar? 1. 1. Y nosotros ya vimos que es imposible eso, porque diríamos que todo el calor se transforma en trabajo, lo que contradice a Kelvin Planck. Es decir, que más allá de que mi máquina sea ideal, nunca puedo alcanzar un rendimiento igual a 1. Nunca jamás, por más de que tenga la máquina más ideal del mundo. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Este ejemplo lo vamos a dejar porque es una pavada. Bueno, acá hay algunas consecuencias de los primeros principios de Carnot que son analizando el rendimiento térmico, que es lo que les dije recién. Supongamos que yo tengo 3 máquinas trabajando entre las mismas fuentes, y entonces mi máquina reversible me da un rendimiento del 70%. Esto significa que mi máquina irreversible me tiene que dar un rendimiento menor, o si yo calculo el rendimiento y me da menor, fíjense que el de una máquina reversible no lo puedo calcular así el rendimiento. Esto lo entienden. Esto es para una máquina ideal. En una máquina irreversible yo el rendimiento lo voy a calcular de esta forma, que es la definición general. Voy a tener que calcular el trabajo neto y el QH. Y ahí sí compararlo con este rendimiento de Carnot, que sí se calcula en función de las temperaturas, que va a ser el mayor que yo obtengo. ¿Está bien? Bueno, y esto es lo que les dije recién. Es exactamente lo mismo. Si el rendimiento me da mayor, significa que esa máquina térmica es imposible. Que esto a veces también se los tomamos. Le decimos el rendimiento, le decimos que calculen el rendimiento y que nos saquen una conclusión al respecto. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar ese rendimiento de Carnot. Y vamos a suponer que tenemos una máquina térmica reversible que opera entre la temperatura ambiente y una temperatura y una fuente de alta temperatura cuya temperatura voy a ir cambiando. Y voy a analizar qué pasa con el rendimiento de Carnot.
Entonces, voy a dejar la temperatura de la fuente de baja fija. Supongamos que yo uso como sumidero el ambiente, entonces el ambiente tiene una determinada temperatura, supongamos que están en verano, 30 grados, y entonces voy a ir variando la temperatura de la fuente caliente. Fíjense, rendimiento de Carnot o factor de Carnot versus temperatura H de la fuente de alta temperatura. Algo importante es que yo acá lo puse en grados centígrados, pero claramente este cociente ¿en qué unidades va? Kelvin. Que esto tiene que ser temperatura absoluta claramente, ya no se os tengo que decir porque es un cociente. O sea, si ponen acá grados centígrados está mal y tienen un 0. Que esto también pasa en los parciales. Entonces, fíjense que a medida que la temperatura de la fuente caliente aumenta, el rendimiento de Carnot aumenta. Por ejemplo, con una máquina ideal, en donde la fuente de alta temperatura tiene una temperatura justamente de 2000 grados centígrados, yo voy a tener un rendimiento de Carnot aproximadamente de 0,85. Lo que significa que el 80% del calor se transformó en trabajo y el resto lo deseché al ambiente. ¿Está bien? En el gráfico de la derecha se ve exactamente lo mismo, pero ahora además yo varié la temperatura T0. Esta T0 equivale a TL. O sea, tengo un día en invierno, un día en verano y un día, no sé, en el desierto de Sahara, que mucho calor. Entonces lo que yo veo es que para una temperatura fija de TL voy a tener el mismo comportamiento, pero si yo ahora aumento esa temperatura de TL, voy a ver que el rendimiento es menor. ¿Está bien? Por ejemplo, para una temperatura dada de la fuente de alta temperatura 600, veo que el rendimiento es menor a medida que yo aumento la temperatura de la fuente de baja temperatura. La conclusión es que mientras más alejadas estén las temperaturas de las fuentes, o mayor sea su diferencia, el rendimiento de Carnot aumenta. Y para las máquinas reales se observa exactamente el mismo comportamiento. Y algo también importante es que ni con la máquina más ideal del mundo voy a alcanzar un rendimiento igual a 1. Eso no se puede hacer porque nunca podemos alcanzar el cero absoluto, aunque ya cada vez están más próximos de hacerlo en la realidad. O sea, experimentalmente se llega a valores muy pequeños de temperatura, pero nunca al cero absoluto. Entonces, en una máquina térmica ideal, la fricción de calor que puede ser transformada en trabajo es tanto mayor cuanto mayor sea la temperatura de la fuente caliente y menor sea la temperatura de la fuente fría. A lo que es lo mismo decir que mientras más alejadas estén las temperaturas de las fuentes, el rendimiento va a ser mayor. Entonces, lo anterior nos sugiere pensar o nos lleva a preguntarnos qué pasa con la calidad de la energía. Entonces, nosotros dijimos recién que el rendimiento Carnot depende solo, cuando tenemos una máquina reversible, ideal, interna, externamente reversible, gas perfecto, que el rendimiento de Carnot solo depende de las temperaturas de las fuentes. Entonces, esta tablita me muestra lo mismo que recién. Yo dejo fija la temperatura de baja a 303 Kelvin y voy variando la temperatura de alta. Y acá tengo la tabla de temperatura de alta y veo qué pasa con el rendimiento. Y lo que veo es exactamente lo mismo que vi antes. Es que a medida que disminuimos pH, el rendimiento es menor y por lo tanto lo que significa es que entrego menos trabajo. Con una misma cantidad de calor que ingresa, a menor temperatura de la fuente, entrego menor cantidad de trabajo. Entonces, en base a esto vamos a definir la calidad de la energía, y esto es la capacidad que tiene esa energía de transformarse en trabajo. Y en función de la tabla vemos que cuando la fuente de alta temperatura es mayor, tiene más calidad porque me permite transformar un porcentaje mayor de calor en trabajo. Y lo opuesto cuando disminuye. Es decir, que la calidad también disminuye. ¿Qué es lo que dice acá? A menor temperatura, la energía QH es de menor calidad. Y esta es otra forma de enunciar el segundo principio de la termodinámica, que es que la energía se degrada. ¿Está bien? Entonces, cuando la energía se transfiere a un sistema cada vez a una temperatura menor, la estamos degradando. Pierde calidad y entonces podemos decir esto. ¿Cuál es el límite entre la alta y baja temperatura? Bueno, la baja está limitada por la temperatura de los sumideros naturales, que son lagos, ríos o atmósferas, y la de alta temperatura en general por la resistencia de los materiales. O sea, yo no puedo alcanzar
altas temperaturas, por ejemplo, en una caldera, porque supero la resistencia de los materiales. Entonces, seguimos un poquito más. Como la máquina de Carnot es reversible, esto significa que todos los procesos o todas las energías se pueden invertir, por la definición de proceso reversible que dimos. Entonces yo puedo obtener un ciclo de Carnot inverso. ¿Y cuáles van a ser esos ciclos de Carnot inverso? La bomba de calor y la máquina frigorífica. Es decir, cuando la máquina de Carnot opera como máquina térmica, recibe un calor, produce un trabajo y entrega un calor al ambiente. Si yo invierto el sentido del ciclo y del trabajo, entonces voy a obtener lo que son las máquinas frigoríficas y las bombas de calor, en donde se consume un trabajo y mi beneficio va a estar puesto en refrigerar o calefaccionar un ambiente. ¿Está bien? Este es el de la máquina térmica y este es del ciclo de Carnot, ¿no? Una máquina térmica que cumple un ciclo de Carnot y este es una máquina frigorífica o bomba de calor que cumple el ciclo de Carnot inverso. ¿Está bien? De 1 a 2 ahora se va a expandir de forma diabática, de 2 a 3 se expande de forma isotérmica, en donde intercambia calor y trabajo, y luego se comprime de forma diabática, en donde intercambia trabajo, y luego se comprime de forma isotérmica, donde intercambia calor y trabajo. No vamos a hacer todas las ecuaciones que hicimos para el ciclo de Carnot, pero es exactamente lo mismo, nada más que ahora, por supuesto, van a cambiar los extremos de los procesos. ¿Está bien? No vamos a hacer lo mismo, vamos a ir directamente a analizar los COP, por ejemplo, de una máquina frigorífica de Carnot, que como lo habíamos definido, como el beneficio, que era extraerle calor a un espacio que se mantiene refrigerado, en este caso QL, sobre el trabajo que necesito consumir para refrigerar ese espacio. ¿Está bien? Entonces, haciendo lo mismo que antes, podemos obtener para una máquina frigorífica reversible de Carnot cómo es la expresión del QL y cómo es la expresión del trabajo. Y obteniendo las mismas expresiones, vamos a poder obtener que el COP de una máquina frigorífica reversible se puede expresar en función de las temperaturas de las fuentes de baja y de alta. ¿Está bien? Y obtenemos las mismas conclusiones nada más que para una máquina frigorífica. Todas las máquinas frigoríficas reversibles que operen entre los mismos reservorios a las temperaturas TH y TL tendrán el mismo coeficiente de performance. ¿Hasta acá, chicos, me siguen? Ya terminamos casi. Entonces, así como tuvimos enunciados para la máquina de Carnot, vamos a tener enunciados de Carnot para una máquina frigorífica reversible, que nos dice que el coeficiente de efecto frigorífico de una máquina frigorífica reversible es función exclusiva de las temperaturas de las fuentes, sin importar el diseño ni el fluido utilizado para su funcionamiento. Exactamente lo mismo que antes, ahora para una máquina frigorífica. Y lo mismo, el coeficiente de efecto frigorífico de una máquina frigorífica siempre es menor o a lo sumo igual que el de una máquina frigorífica reversible que funciona entre las mismas fuentes. Esto es importante. Yo los comparo cuando funcionan entre las mismas fuentes. Respecto, digo, a una reversible de una irreversible. Y esta es otra forma de enunciar el segundo principio. Vieron que yo les dije al principio que había un montón de enunciados del segundo principio. No se preocupen que nada de esto se lo tienen que acordar de memoria. O sea, estas expresiones de COP se las vamos a dar si es necesario, y esto no se lo tienen que acordar de memoria, pero ya van a saber ustedes, cuando empiecen a hacer los problemas, que el COP de una máquina real nunca les puede dar mayor que el de una máquina reversible. ¿Está bien? Nunca, nunca. Bueno, lo mismo ocurre para una bomba de calor. Simplemente ahora en una bomba de calor nuestro beneficio era calefaccionar un ambiente, es decir, va a ser este QH, un ambiente que va a estar a mayor temperatura que el ambiente exterior, digamos, queremos calefaccionar un recinto. Entonces, haciendo el mismo análisis de todas las transformaciones, vamos a obtener cómo calcular ese QH y cómo calcular el trabajo, y utilizando las relaciones que vimos anteriormente, a ver qué me preguntan acá, profe, ¿ese COP ahora no sería máximo sino mínimo o cómo sería?
No, sería máximo, porque yo sigo optimizando, fíjate, ¿ves? Sigo optimizando mi calor, o sea, yo lo que quiero es maximizar el calor con menor consumo de trabajo, o sea, quiero que esto sea máximo. Fíjate que acá te lo dice. Este que es el COP de una máquina real tiene que ser menor o igual que el de una máquina frigorífica reversible. Esto MFR significa máquina frigorífica reversible. ¿Se entendió? Lucas. Bien. Entonces dijimos que para la bomba de calor teníamos exactamente lo mismo. También vamos a tener que es exclusivamente función de las temperaturas, el COP de la bomba de calor. Y vamos a tener que todas las bombas de calor que operen entre los mismos reservorios, todas las bombas de calor reversibles, ¿no? Las de Carnot, que operen entre los mismos reservorios tendrán el mismo coeficiente de performance. Bueno, esto es muy repetitivo, no se los voy a leer. Esto igual los tienen en la filmina, así que no se preocupen. Pero también hay enunciados para una bomba de calor reversible. Fíjense que este chico es distinto que el de la máquina frigorífica. Acá tengo TL sobre TH, y en la máquina frigorífica tenía TH sobre TL menos 1. En el de la bomba de calor tengo 1 menos TL sobre TH. No confundan que no es lo mismo. Eso sale de acá, de aplicar primer principio a todos los procesos y hacer este arreglo matemático hasta llegar al COP. Bueno, es exactamente lo mismo, no puedo tener una bomba de calor en condiciones reales cuyo COP sea mayor que el de una bomba de calor de Carnot o reversible. ¿Está bien? Siempre va a ser menor. También son enunciados del segundo principio. Y bueno, acá resume, este es el caso para un refrigerador, pero es lo mismo que para una bomba de calor. El COP, una definición general para cualquier máquina frigorífica, ya sea real o reversible, es esta, el Q sobre el W. O sea, el calor, por ejemplo, en una máquina frigorífica, es el QL sobre el W. Esto es válido para cualquier máquina. No me importa si es reversible o irreversible. Ahora, cuando Profe. es reversible, sí. Perdón que interrumpa. Creo que la pregunta del compañero era porque, o sea, revisar las filminas era que el COP de una máquina frigorífica puede ser, por ejemplo, mayor o menor que 1 y, bueno, o sea, de Sí, todas pero formas... no puede ser mayor que el de Carnot. Eso es lo que yo entendí. Eso siempre está para atrás, más allá del valor que tenga. Siempre es más bajo que el de Carnot. Pero porque vean la definición. O sea, la definición me dice que si esto es más alto, entonces el Q es más grande o el trabajo que estoy consumiendo es más chico. Entonces, si esto es reversible, si yo lo comparo con uno real, no puede ser más grande que esto. ¿Está bien? Sí, está bien. O sea, razónenlo, no traten de acordárselo de memoria. Entonces, esta es la definición para cualquier máquina frigorífica. Ahora, si mi máquina frigorífica es de Carnot, entonces yo puedo igualar a esto a la expresión que habíamos obtenido para en función de las temperaturas. ¿Está bien? Y entonces lo que me dice, volvemos acá, es que el COP de una máquina de Carnot tiene que ser mayor que el de una máquina real. Si es igual el COP de una máquina de Carnot con el COP de una máquina real, significa que mi máquina real es reversible, es decir, es la máquina de Carnot. Y si el COP de mi máquina real es mayor que el de Carnot, significa que esa máquina es imposible, que es lo que dice acá. ¿Está bien? Por ejemplo, para el reversible obtengo un COP igual a 11, bueno, para el reversible tiene que ser menor, 7. Y para un refrigerador imposible me va a dar 13, por ejemplo, que es mayor que 11. ¿Está bien? Siempre comparando entre máquinas que operan entre las mismas fuentes. Está todo escrito acá arriba. Bueno, finalmente, y con esto ya terminamos esta parte 5A que fue larguísima, que nos dice que cuáles son las implicancias es un resumen básicamente de lo que es la primera y segunda ley. El primer principio de la termodinámica cuantifica la energía de sus transformaciones. El segundo principio de la termodinámica determina las direcciones de los procesos espontáneos y la calidad de la energía. Esto lo acabamos de ver con lo que pasa con el rendimiento de Carnot.
Entonces podemos decir que la energía se conserva, primer principio, y la energía se degrada, segundo principio. El segundo principio, además, permite cuantificar la degradación de la energía de un proceso, esto lo vamos a ver cuando veamos entropía, los límites de funcionamiento de las máquinas, que ya vimos que lo máximo que puedo obtener, lo voy a ver con los rendimientos de las máquinas de Carnot, ya sean frigoríficas, bomba de calor, o máquinas térmicas, pero de Carnot, eso va a ser lo máximo que voy a obtener, siempre que opere entre esas dos fuentes, y bueno, y su eficiencia, ¿no? Obviamente, más que eso yo no voy a poder obtener. Y ya vimos que esa eficiencia nunca llega a 1, aunque la máquina sea de Carnot. ¿Está bien? Esto, chicos, es todo la parte 5A del segundo principio. Ahora la clase que viene vamos a ver la parte 5B. ¿Hay alguna duda existencial? Esto lo tienen que procesar y leer, ¿no? Les recomiendo por ahí el Cengel, está bastante lindo para esta parte. Bueno, el Warc también, pero el Cengel por ahí para empezar, y después si quieren profundizar un poquito más. El Warc por ahí es más, no sé, tiene terminología un poco más complicada, me parece a mí, por algunas cosas. Fíjense si con el Cengel les alcance, bueno, si no vayan al Warc. Profe, sí. Para calcular el COP para cualquier máquina frigorífica también, que es el módulo del calor sobre el módulo del trabajo, también lo usamos para bombas de calor. Sí. O sea, es esa la definición, la que habíamos visto. Ah, ¿vos te referís a por el módulo? No, porque lo había escuchado decir solamente que era para las máquinas frigoríficas y para cualquier máquina frigorífica, entonces me quedó la duda de la Claro, bomba. esta, la definición de COP es Q sobre W, o sea, para cualquier máquina, ya sea real o reversible. Yo si tengo el valor del calor, por ejemplo, una máquina frigorífica, tengo el valor que se extrae del espacio refrigerado y tengo el calor, quiero decir, el calor que extraigo del espacio refrigerado y tengo el trabajo que consumo, el COP lo calculo como el cociente entre el calor y el trabajo. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero, si eso es para cualquier máquina, sea real o no. Ahora, si mi máquina es reversible, ese valor, ese cociente me tiene que dar igual a que si yo lo calculara en función de las temperaturas. Pero la definición general es el beneficio sobre el consumo. No sé si tu pregunta va apuntada para ahí o para otro lado. No era eso, básicamente. Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, chicos, si no hay más dudas, ya son... Sí. Disculpe, yo la última duda. Cuando dio procesos irreversibles y los clasificó, sí. Dijo que una de las modelizaciones, por así decirlo, que había era que el gradiente de la temperatura, uno de los casos, Sí. ¿no? Iba a tender a 0 o se decía que era 0, y después dijo algo con respecto a los procesos cuasiestáticos, que no me acuerdo qué era, eso quería saber. Que nosotros dijimos, por ejemplo, que en una expansión o compresión rápida, dijimos que eso ocurre porque hay un gradiente de presión. Yo les puse el ejemplo si tenía un cilindro émbolo con muchas pesas arriba, y de repente le quito todas las pesas y eso se expande rápidamente. ¿Por qué? Porque tiende a anular el gradiente de presiones. Ahora, si yo hago una expansión o compresión cuasiestática, yo les dije que cuasiestático era sinónimo de que el proceso ocurre lentamente. ¿Esto qué significa? Que yo le doy tiempo a mi sistema, ¿para qué? Para que llegue al equilibrio, o sea, todos los puntos son de equilibrio, es decir, que yo podía medir las propiedades. Entonces no voy a tener gradientes de presiones. O sea, yo puedo hacer que si un proceso no tiene fricción, que es lo que preguntó la compañera, tengo un cilindro émbolo, y el cilindro émbolo no tiene fricción, no tengo ninguna rueda de paleta, no tengo ninguna resistencia eléctrica, y el proceso ocurre de forma cuasiestática, lo puedo suponer como si fuera reversible. Eso fue lo que yo había dicho. Bien, eso era. Está bien, gracias. Quiero que piensen para la próxima clase, sí.
que sea cuasistático incluye que sea reversible y viceversa. No sé si alguno lo puede responder ahora, pero, o qué piensan acerca de eso. Profe, ¿me escucha? Sí, ¿te escucho? ¿La modalidad de los parciales son como la del año pasado, que eran todos prácticas? ¿O va a cambiar No, algo? seguramente va a haber conceptual, no lo definimos todavía. Lo que Ok, sí queremos hacer es que sea por PEDCO, ya no vamos a recibirlos en los mails, va a ser por PEDCO con tiempo y tienen que entregarlo en ese tiempo, si no el parcial no es válido. O sea, ustedes van a poder subir un archivo, van a poder leer el parcial desde PEDCO y van a tener que subir el archivo ahí. A ver qué dice Julieta. Para que sea reversible tendría que ser cuasiestático, pero un proceso cuasiestático podría tener... Perfecto, exactamente, Julieta. Exactamente. Perfecto, así es. Es decir, que un proceso reversible es necesario que sea cuasiestático, pero un proceso cuasiestático no necesariamente tiene que ser reversible. Igual eso si quieren lo podemos... ¿Cómo? No, yo iba a decir, ¿por qué tiene, o sea, para que sea reversible tiene que ser cuasiestático? Eso Sí, sí por lo me que queda claro. acabamos de decir, porque yo si no tengo procesos de igualación. ¿Viste lo que hizo Carnot para que sea internamente reversible? Dijo que no Sí. había fricción y que el proceso era cuasiestático. ¿Por qué? Porque de esa forma yo me aseguro que voy por puntos de equilibrio en donde tengo todas las propiedades uniformes. O sea, si yo mido, puedo tener la presión y la temperatura y todo eso, toda la presión y toda la temperatura en ese estado de equilibrio va a ser uniforme, no va a haber gradientes. ¿Está bien? Sí. En cambio, yo puedo tener, por ejemplo, un cilindro émbolo que tiene una resistencia, en donde estoy expandiendo un gas de forma cuasiestática, y ya como tiene la resistencia, eso ya no es reversible. Entonces, una implica, reversible implica cuasiestático, pero cuasiestático no necesariamente implica reversible. ¿Está bien? ¿Vamos a usar algún diagrama como valor impreso? No, nosotros le vamos a dar todo lo que necesiten para el parcial, por eso ni se preocupen. Si necesitan algo, se los vamos a dar. Pero ahí sería reversible internamente. Sí, Joaquín, pero puede ser que, por ejemplo, sea cuasistático, como les dije, vos tomás el gas como sistema, tenés dos cables que cruzan y eso es cuasistático y no es reversible, porque ya tenés una resistencia. En cambio, en el caso del cilindro émbolo, por supuesto, pero suponete que yo tengo un cilindro émbolo que se mueve libremente y que no hay fricción y que no intercambia calor, suponete. O no sé, algo que no intercambie calor o que se intercambia de calor, esa diferencia es infinitesimal. Ahí sería completamente reversible, y si no, como vos decís, sería internamente reversible. En el caso de que esté tomando el gas y diga que es cuasistático y que no hay fricción, puedo decir que es únicamente internamente reversible. En la práctica van a ver un ejercicio que ustedes tienen una máquina térmica, que van a tener que la superficie de la máquina está a diferente temperatura que las fuentes. Y eso es que es externamente reversible. Y van a poder calcular los rendimientos. Eso lo van a hacer en la práctica la semana que viene. Y ahí creo que lo van a entender bien. Porque ahora son todas definiciones y bueno, sé que por ahí es difícil. Pero cuando lo llevan a números, todo cierra, van a ver. Bueno, chicos, los abandono porque ya me pasé y me van a retar. Nos vemos el lunes.